Buenos días, bienvenidos a la segunda sesión del seminario que hemos organizado dentro de la amplia plataforma de topografías de la discrepancia urbana y particularmente configurado alrededor del proyecto de la ciudad frágil que desarrollamos María García, Andrea Soto y yo. Hoy día la primera idea era acercarnos o intentar conocer esta concepción de la fragilidad que ha sido, es un elemento que nombra el proyecto que desarrollamos, la ciudad frágil, y que de mano de María apareció entre nosotros en el proceso de investigación el libro de Miguel, La fragilidad, ¿no? Que venía a caber completamente en nuestras intenciones. La sesión de hoy día, después de lo que hemos visto ayer, tiene este pie forzado de inicio, pero ya veremos en qué desborda o hacia dónde nos dirige. Por tanto, mi introducción, si le podemos llamar así, ya ayer lo advertí en la noche, tiene un carácter más bien de palimpsesto, por tanto son una serie de pequeñas capas que no necesariamente tendrían que ser entendidas en una linealidad, sino que más bien en intentar dejarse acceder por estas superficies, por estos tejidos, y ver de qué manera aquellas resuenan en el cuerpo que constituiríamos en este lugar. Partiré inicialmente con un texto. Usted me lleva con el plan de eso. ¿Cómo no voy a saberlo yo? Si yo soy el hombre que voy a dar las órdenes aquí yo. Voy a dar las órdenes en el país, porque yo no tengo compromisos con ellos ni con el rey Jorge, que está últimamente dando las órdenes, que posee ese rango, el Padre mío, da las órdenes ilegales en el país. Hace muchos años que subsiste de ingresos bancarios ilegales, del dinero que le pertenece a la concesión del personal de la administración. Él es el cómplice con el Padre mío en estos asuntos. Yo les quiero hacer un servicio a ustedes por las ventas de sus derechos, porque yo fui solicitado para ocupar esos cargos y esas garantías, no el Padre mío ni el señor Colvin, que es el señor Luengo, que es diputado y senador. A él le ofrecieron esos cargos y esas representaciones. Por eso que a mí me planearon por asesinato y enfermo mental. Se pagó un dinero importante por lo mío. El canto hay que superarlo. Él es Argentino Ledesma. Yo soy el que lo superaré a él como cantor. A mí me tienen planeado más de 20 años en estos asuntos, porque yo no quise admitir que ahora últimamente me fuese a pasar lo mismo que anteriormente, porque yo fui solicitado para ocupar esos cargos, ya que esto me lo planteó antes a mí. No se lo admití por ningún motivo, porque ahora yo le quiero confirmar a él que no representa esas garantías, porque a mí me planearon anteriormente, cuando se quedaron con las garantías ilegales bancarias, la concesión del dinero bancario al personal de la administración del país. Si yo hubiera estado preparado en los trabajos pesados de los entrenamientos, ¿no ve?, con 50 kilos, 600 gramos antes yo, pero ahora no, porque ahora estoy casi inutilizado yo. ¿Cuánto cree que habría progresado de esa fecha a esta fecha yo, si hubiera trabajado en lo mismo y si hubiera tenido la ayuda indicada en los medicamentos por lo extendido? El medicamento que tienen que concederle a ustedes por mi persona, si es que pueden hacer mis diligencias con los ilustrísimas, ya que fui solicitado por el compromiso de la Alianza para el Progreso, las garantías de preferencia. Hizo un ofrecimiento el señor Allende al personal de la administración para representar esas garantías. El Padre mío les da las órdenes a todos ustedes. Ilegal. Yo esto lo vine a saber a la edad de 31 años. Yo porque cuando vivió conmigo nunca me explicó que ocupó cargos en la administración. Barahona, que en ese entonces era representante de abastecimientos y hospitalario, pero él ya está retirado porque esas garantías las vendió ilegales en los juegos de azar, pero eso ustedes no lo saben. Esto es parte del inicio del texto de Diamela El Tit, la escritora chilena.
escritora que también es otro espacio que intentaremos visitar a través de la ciudad frágil, y que María me recordaba que en junio del próximo año tenemos la intención de que ella pueda venir a la Virreina y compartir con nosotros un poco este trabajo. Atrás nuestro está esta documentación realizada por la otra artista visual chilena, Loti Rosenfeld. Es Zonas de Dolor. Es una secuencia de acciones de arte que ella realizó a comienzos de los años 80. Esta obra en particular está en España, en el Museo Reina Sofía. En Zonas de Dolor, Diamela Altit visita, particularmente en este caso lo que estamos viendo es un barrio de la ciudad de Santiago, es el centro, cuando el centro todavía era la periferia, ¿no? No esta connotación extraña que tienen las ciudades latinoamericanas, que el centro es más periférico que la exterioridad. Ella hace una lectura de su segunda novela, que es Lumpérica, pues la primera, y El Padre Mío es la segunda, y luego de hacer esta lectura ella sale a la calle y limpia, o intenta limpiar el territorio de esta calle. Si no me equivoco, esta calle, bueno, ya no existe como tal, esta forma de la calle ya ha sido cambiada completamente. De hecho, no está muy lejos de lo que hoy día se conoce como el Ministerio de Cultura en Santiago, si es que todavía está ahí. Y su intención es esta presentación de limpiar, ¿no? De volver a retrasar a través de la limpieza de este lugar que no puede ser nunca limpiado. El anecdotario alrededor de esta actividad es que para convencer a las autoridades de la dictadura de poder realizar esta acción, todo se presentó como si fuese un comercial, ¿no? Entonces todo este aparecimiento, el aparataje técnico que está ahí, la iluminación particular que esto tiene y la posibilidad de grabar a esas horas, en 1980 ya no había toque de queda, se reimpondrá alrededor del año 82, pero de todas maneras no era tampoco muy fácil hacer algo de noche con cámaras e iluminando una zona periférica para el sistema del Estado. Como pueden ver, esto está en Hemispheric Institute, es una biblioteca digital de vídeos y bueno, pueden acceder libremente. Hay no solamente los vídeos de Diamela Altit, sino que también todos los vídeos del CADA, el Colectivo de Acciones de Arte, y bueno, otros performers, tanto en Latinoamérica como africanos en particular. Luego de esta aparición, como ayer le comentaba a mis colegas y a Miguel, de este Padre Mío, de esta suerte de sujeto dislocado que es el Padre Mío, cosa que no he dicho. El Padre Mío es la transcripción de una serie de relatos que Diamela graba directamente con este personaje que ella encuentra en una periferia de Santiago. Es un alguien, es un personaje, es un ciudadano, pero que ha sido completamente dislocado de la ciudad. Sucede, diría yo, como un exceso de la ciudad, ¿no? En esta excedencia, un poco como, con una particularidad un poco más desajustada aún que la de Valdivia, y aquí me refiero al personaje central de la película Moby Dick que vimos en una de las sesiones también de La Ciudad Frágil. Diamela lo único que hace es disponer frente a él un aparato de grabación, solo de sonido en ese momento. Y esto son las transcripciones de 6 cassettes que ella realiza. Ella dice en un momento, para explicar el porqué de hacer una transcripción directa, es que cuando lo escucha, ella dice, es Chile, pensé. Es Chile entero y a pedazos en la enfermedad de este hombre. Jirones de diarios, fragmentos de exterminio, sílabas de muerte, pausas de mentira, frases comerciales, nombres de difuntos. Es una honda crisis del lenguaje, una infección en la memoria, una desarticulación de todas las ideologías. Es una pena, pensé.
Entonces el Padre mío es este cuerpo, pero es el cuerpo que carga con todo, en esa forma de irracionalmente cargarlo con todo, sintomatológicamente, ¿no? Hay otra racionalidad que habría que crear para poder readministrar esa posibilidad que el Padre mío es. Primer sujeto, sujeto dislocado puro, por utilizar la nomenclatura desplegada ayer. Ahora el sujeto, o la muerte del sujeto total, es este vídeo que vamos a ver, que bueno, ya explicaré de qué va, pero creo que se autoexplica bastante bien. Y le pido ya disculpas a Miguel, que le lleno de chilenidad el seminario. No, perfecto. Señoras y señores, en estos momentos, Su Excelencia el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, se acerca hasta el sitio donde tendrá lugar la ceremonia por la cual se reabre la tradicional puerta de Morandé 80 en el Palacio de la Moneda. Buenos días, señor Presidente. Oficial de guardia de Palacio, se presenta. Hasta 1973 existió en este costado del Palacio de la Moneda una puerta por la cual los presidentes de Chile accedían a su residencia y oficinas privadas. Morandé 80 se convirtió en un símbolo de la política nacional y de la historia republicana del país. Para muchos fue también una expresión de austeridad, por la cual los chilenos gustaban ver a sus mandatarios salir a la calle como un ciudadano más. La puerta de Morandé 80 fue eliminada del Palacio de la Moneda con la reconstrucción que siguió al bombardeo de 1973. Hoy vuelve a estar en su lugar. A continuación, el presidente descubre la nueva puerta. Señoras y señores, siendo el 11 de septiembre del año 2003, Su Excelencia el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, procederá a reabrir la histórica puerta con la cual hoy se rescata simbólicamente el acceso que aquí existió a la residencia de los presidentes de Chile. Bueno, como decía ahí, la puerta, este es el Palacio de Gobierno en la ciudad de Santiago, en Chile. Esta puerta es una puerta que siempre había existido hasta el golpe de Estado. Con el golpe de Estado es la puerta por donde sale el último grupo de personas que estaba trabajando con Allende. Allende se queda dentro del edificio. Hasta el día de hoy es materia de discusión si se suicida o es rematado, etc.
pero ciertamente su cuerpo muerto sale por ahí, ¿no? Esta puerta, en la reconstrucción realizada por los golpistas, es desaparecida, ¿no? Y, a ver, simbólicamente es evidente, ¿no? La desaparición de miles de personas y el cuerpo torturado del palacio vienen a configurar la simbología necesaria para hacer una relación con la realidad de la historia vivida allí. El 11 de septiembre del año 2003, la puerta es reconstruida y reabierta por este mandatario, que además era nuevamente un presidente socialista elegido democráticamente. La acción, esta performance pública que se produce, como ven ustedes, está toda pensada para la televisión. No sé si se dieron cuenta, ¿no?, de la cruz en el suelo, el sonido atrás, la banderita, mujeres policías en la entrada, ¿no?, el progresismo representado, y con una, para mí al menos, brutal y horrorosa resonancia del último discurso de Allende, donde él dice: el hombre libre volverá, ¿no?, a caminar por las grandes alamedas. Entonces, este tío representa, ¿no?, el primer ciudadano, supuestamente el presidente elegido, camina libremente, se ve la figura de Allende atrás, que es ahora solo una escultura, ¿no? Esta imagen la he utilizado muchas veces para dar cuenta del nivel de dónde está la performance hoy, ¿no? Y la dificultad crítica que supone a veces también suponer la materia ficcional con la que trabaja esta composición performativa, ¿no? El Estado, este sujeto, la condición de nación, etc. El gesto público, el gesto simbólico público aquí, para mí, intentaba restaurar una cierta historia, es una ligazón histórica, pero de carácter débil en su condición de ser teatralizada, ¿no? O sea, la imposibilidad de religarnos porque está reteatralizado aquello que debiese ser una ligazón de lo que a mí me interesa nombrar como el decir la verdad, ¿no? Ayer fue una palabra que también apareció, es una palabra que constantemente es denostada públicamente hoy en todos los ámbitos. Sin embargo, creo que en determinados momentos tiene su importancia capital, como por ejemplo decir que yo sé los nombres de los torturadores, podemos saber los nombres de los torturadores, y esa es una verdad. Y esa verdad no puede ser llevada a ningún ámbito de una filosofía de la sospecha. Para sacar esta imagen, voy a hacer una secuencia de citaciones de La fragilidad de Miguel Benassayag. Es un poco molesto. Sí. Dice en distintos momentos en este libro: la economía es sin cuerpos. Las cifras de desempleo, por ejemplo, son simples cifras propias y virtuales que no hablan para nada de la miseria de los cuerpos reales que sufren. Cada vez que un inmigrante cesa de ser una cifra en una estadística y que toma la palabra, deviene súbitamente peligroso. El real importunante, él es demasiado opaco, demasiado inquietante para tener un lugar en nuestra cultura de la transparencia. El mundo de hoy es el mundo de los invisibles, de lo inasible, de lo impalpable. En este mundo de la separación, aquel que pretende salir de su lugar de ciudadano espectador, como por ejemplo toda una nación viendo a este tío caminando ahí, debe en primer lugar atreverse a la apuesta subversiva de habitar su propia vida, de redevenir un cuerpo, una multiplicidad, de articularse a los otros cuerpos y a las otras multiplicidades. El pensar, en tanto que acto, implica el desarrollo de dimensiones nuevas de la situación y modifica la situación misma, introduciendo en su seno las nuevas potencialidades. La fragilidad es la condición de la existencia.
Somos ontológicamente ligados. La separación no es otra cosa que un mecanismo imaginario, aunque provoque efectos bien reales. El acceso a lo real por o mediante las prácticas que rompen con la dinámica espectacular no significa en ningún caso salir de un falso mundo, de una falsa vida para acceder a lo que existiría detrás de nosotros. La resistencia a la unidimensionalización, en su caso, no significa pasar de pronto a otra forma de vida, sino relacionarse en las prácticas de liberación, de pensamiento y solidaridad en la mensura donde hay libertad, sino construcción de los devenires de liberación. Con esto intentaré terminar. Asumir la fragilidad implica llegar poco a poco a los otros niveles de existencia, ahí donde el deseo no es más que un hacer personal, sino relevado de paisaje en donde nosotros experimentamos lo que nosotros somos atravesados por él. Suena padre mío esto. Nosotros no somos entonces capaces de saber con certitud a qué participamos. Nosotros podemos simplemente experimentar en cada situación por vías diferentes las asimetrías que fundan el otro mismo de nuestras situaciones. Nosotros nos relacionamos con el amor tanto como en la creación o la política, en la vida, con una cierta ignorancia en este romance que es el paisaje que se escribe entre nosotros aquí, donde nosotros tenemos que jugar nuestro rol y revelar los infinitos retos infinitesimales que constituyen el camino. Si nos quedamos con la metáfora del romance, el hecho de actuar, no la experiencia de nuestra vida, sino nosotros haciendo de autor modifica por tanto ese romance. El paisaje, como lo escribiera Borges a propósito de la ciudad, es mucho más que los seres vivientes que lo habitan. Imaginar que en estos territorios complejos existimos en tanto que cuerpos vivientes y que nos obran, nos relacionan, nuestras ligazones se constituyen poco a poco, autor de nosotros como las telas de arañas y los manojos de tangentes. Y solo para terminar, que lo había comentado ayer, no sé si conocen al colectivo Quimera Rosa, es un colectivo que actualmente creo que todavía está en hangar. Acaba de salir hace muy poco una suerte de entrevista escrito por Bea García, se llama Identidades Mutantes, me llamo Quina y estoy transitando de humano a planta. Esto está publicado recién el 24 de abril del 2007. Si ustedes entran a la página web, podrán conocer el completo proyecto. Solamente para decir, lleva tatuajes de clorofila y un chip implantado en su mano derecha que almacena su proceso de conversión hacia algo que es cada vez menos humano. Dentro de algunos meses circulará una mezcla de sangre y clorofila por sus venas. Un paso más para el devenir trasplanta de Quina. Un protocolo de intravenosas de clorofila que se inspira de los procesos de hormonación trans. Y, para terminar, a caballo entre la filosofía, la política, el arte y la biología salvaje, Transplantes, un proyecto que nos acerca al Tuloceno, vislumbrado por Donna Haraway, un futuro donde nociones como la raza, nación, sexo, género e incluso especie no existirán más. Seremos una hibridación de todo con todo, un bello monstruo siempre en tránsito de ser en otra cosa. Y para ello hace falta, dice el colectivo de artistas transfeministas Quimera Rosa, cuestionar los dualismos antagónicos en los que se fundamenta el pensamiento occidental y su manía de encajonarlo todo. La idea es generar cambios de subjetividad a partir de tecnologías que tienen que ver con lo vegetal para cuestionar la construcción de identidades y romper la unidad del cuerpo, porque somos más bacterias que otra cosa y estamos conectados a cuanto nos rodea. La piel no es el límite, es pensar el cuerpo más allá de los límites de la piel. Okay. Bueno,
Es siempre un poco raro escuchar que, sí, bueno, que lees partes de mis libros, ¿no? Porque parece como que asisto a mi entierro, ¿no? O sea, Lo sentí. no, claro. Me imagino que, bueno, que cuando me muera va a haber algún huevón que va a querer leer cosas serias y yo quiero que toquen música de los Beatles y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, por el momento estoy acá. Bueno, varias cosas. Yo, entre los esquemas, yo trabajo con esquemas, no pienso con formas, ¿no? Cada uno piensa como puede. Con respecto a esto que dice la futura paciente, digamos, somática nomás, ¿no? O sea, porque, bueno, se va a hacer una septicemia de la zamputa, ¿no? Si se llega a poner clorofila en la sangre, ni te cuento, ¿no? Pero bueno, es cierto, capaz que yo estudié medicina en el siglo pasado y que ahora cambiaron las cosas, pero yo voy a tratar de explicar cómo se puede ser planta, perro, gato, paisaje, sin que eso pase por la individualidad. Porque me parece que querer que eso pase por la individualidad es una trampa. Me parece que para ser perro, gato, paisaje, para ser lo que Spinoza llama el tercer género de conocimiento, o sea, pensar por, para y en la situación, justamente lo que hace falta es olvidarse lo que uno es o lo que uno no es como determinación, ¿verdad? Es una diferencia que yo tuve con Gilles Deleuze, ¿no? O sea, yo vi poco a Gilles Deleuze, pero bueno, era una diferencia que tenía cuando él dice que empiezo de una manera totalmente desordenada, no es lo que tenía que empezar, pero reacciono a mi entierro, ¿no? O sea, él dice, y es muy importante en la filosofía de Gilles Deleuze, y es un punto muy flojo en la filosofía de Gilles Deleuze, es un talón de Aquiles, él dice que la esencia es un nivel de intensidad, de potencia, ¿verdad? De cantidad de potencia. Entonces, para explicar eso dice que un buey, por ejemplo, está mucho más cerca de un percheron, ¿se dice? ¿Cómo se dice los caballos esos gordos, grandotes? ¿Cómo? Percherón. Dice, un buey está mucho más cerca de un percherón que de un pura sangre árabe, ¿verdad? Dice, porque los dos tienen la misma... Y claro, yo lo que decía es que me parecía que era un sofisma muy jodido, que era realmente muy complicado porque era una trampa donde se iba a caer, y se cayó, toda una parte de la filosofía de Gilles Deleuze por actuar con estas imágenes sin hacer el trabajo aburrido. Yo sé que anoche me decían en la cena, pero vos sos mucho más divertido cuando contás cómo tiraban tiros contra los militares, cómo resistías a la tortura, cómo luchabas con los indocumentados. Es mucho más divertido eso, pero bueno, yo soy un investigador. Yo, es lo que explicaba, mi ética militante es la ética como del mexicano, ¿no? El campesino mexicano que está haciendo su vida. Y cuando le rompen mucho las bolas los dictadores, agarra, desentierra la Winchester, pum, 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 le tira y después la entierra y sigue haciendo su vida. Y la verdad me dan asco los militantes profesionales que se la pasan pensando en el poder, ¿verdad? A mí me parece que hay que hacer lo que hay que hacer y seguir construyendo vida, ¿verdad? Bueno, entonces yo voy a hablar como investigador. Después, si alguien quiere, yo le cuento anécdotas de cómo atacábamos cuarteles. Era muy exaltante, efectivamente, era muy exaltante, muy divertido, pero bueno, digamos que yo soy un investigador, ¿no? O sea, entonces lo que voy a contarles son cosas un poco menos divertidas que cómo se atacan cuarteles, ¿verdad? Pero, claro, en realidad esta cuestión de investigador me hace a mí ir a esto que es menos divertido, menos exaltante, ¿verdad? Pero que me parece que estamos en una época muy oscura, donde hay que tratar de comprender las cosas en intensividad, ¿se entiende? O sea, no hay que hacer estos puentes con imágenes que todo el mundo comprende, pero que cuando uno va a probar si un percherón puede acoplarse con un caballo y no pasa nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ¿se entiende o no se entiende un pito? ¿Sí? Porque no,
¿Se entiende? O sea, el problema es ese. El problema es con las imágenes, ¿verdad? Las imágenes son muy exaltantes, ¿verdad? O sea, si yo digo la vida de un percherón, ¿no? O sea, sí, seguramente, cómo empuja, lo que siente, qué sé yo, a mí nunca me habló un percherón, pero, y los bueyes tampoco, pero yo puedo imaginarme que tiene algo. Pero el problema es que no estamos en esa época, no estamos en la época quilapayunesca, ¿verdad? Estamos en una época donde tenemos que tener mucho cuidado porque estamos realmente en una época muy oscura, muy peligrosa para la vida, muy peligrosa para los más frágiles, ¿verdad? Y donde no es el momento de canciones exaltantes, hermosas, con grandes imágenes, es el momento de ver que no, que un percherón genéticamente, aunque yo no soy para nada un biólogo del todo genético, para nada, ¿verdad? Pero genéticamente es un caballo. Y entonces dice, bueno, que salten las etiquetas. Y las etiquetas pueden saltar, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero nosotros no podemos hacer saltar las etiquetas como consigna, ¿verdad? Porque todo el mundo está de acuerdo, ¿se entiende? Pero el problema no es que todo el mundo esté de acuerdo, el problema es qué es lo que nosotros tenemos que estudiar concretamente. Bueno, entonces yo reacciono a lo que dice la amiga esta que se va a intoxicar, porque efectivamente yo trabajo esto, voy a tratar de mostrarle, bueno, el esquema que quería hacer, y yo soy muy desordenado, ¿verdad? Yo pensé, tengo que traer un pendrive con la imagen, pero pendrive se quedó en París. Entonces voy a tratar de redibujar esto acá, pero es un poco como nosotros, de una manera, entonces, sin estas imágenes, ¿verdad? Cómo nosotros podemos comprender esto que es fundamental, que es para mí, de un punto de vista filosófico, el tercer género de conocimiento de Spinoza, ¿verdad? Y a la vez el asunto ese que, por supuesto que no es una frase nada más o una consigna, ser planta, ¿verdad? O sea, para que ustedes se den una idea, yo trabajo un poco, porque mucha bola no me da, pero trabajo un poco con un botánico italiano, Stefano Mancuso, les aconsejo de ver lo que él está haciendo, que directamente es un hombre que en su trabajo, y es realmente un investigador como yo no soy, es un investigador de 20 años con una plantita ahí trabajando, ¿verdad? Yo estoy mucho más en el lado de la epistemología, con lo cual, ¿qué significa la investigación? Él es un investigador de estar ahí, ¿no? Y lo que hizo Stefano Mancuso, muy concretamente, es hacer saltar la diferencia taxonómica existente desde la antigüedad entre vegetal y animal. ¿Se imaginan? O sea que, entonces, a mí me parece que ese es el trabajo de hoy, ¿se entiende? O sea, no es decir, yo me siento planta, bueno, mira, yo me siento planta, yo me siento lo que se decante, ¿viste? Sino, pero ¿qué quiere decir que hay un zócalo común de lo vivo, que estamos tejidos de lazos, que yo no soy solidario en exterioridad con el ecosistema, que yo soy ecosistema, ¿se entiende? ¿Qué quiere decir concretamente? Yo personalmente, de una manera muy aburrida, yo pienso que en nuestra época el problema es saber qué puede querer decir concretamente, reproductiblemente, modelizablemente, ¿se entiende? Todas esas cosas aburridas, yo soy planta. Porque si nosotros podemos decir yo soy planta, pero de esa manera, ahí vamos a poder ir al pivot necesario para empezar a parar la destrucción de la vida que hoy lleva adelante la tecnociencia casada consubstancialmente casi con el neoliberalismo, ¿se entiende? O sea, nosotros tenemos que poder avanzar en esta época. Hay épocas luminosas. En las épocas luminosas la gente se pone tonta. ¿Por qué? Porque todo es tan simple, todo va, entonces vamos, ¿verdad? Y son peligrosas las épocas luminosas, porque todo es tan evidente que uno medio hace cualquier cosa, ¿verdad? Como cuando uno dice, a mí vienen a verme a veces gente y me dicen clínicamente, ¿no? Me dicen, estoy mal. Y yo les digo, y bueno, ¿y cuando usted está bien me viene a ver? No, lo vengo a ver porque está mal. Y dice, bueno, mire, venga a verme cuando esté bien. ¿Por qué? Y digo, bueno, porque hay veces que uno está mal, hay veces que uno está bien, o sea, yo no soy un mecánico, me dice, yo estoy mal. Y hay veces que hay que estar mal en la vida.
y hay veces que estar bien, ¿se entiende? Es así, ¿no? Bueno, estamos en una época oscura, pero una época oscura no es una época que hay que tratar rápido de pasar con alguna fórmula de filosofía política, de hipótesis teórica, qué sé yo. No, la época oscura lo que hay que hacer es saber qué es lo que hay que hacer en esa época oscura, ¿se entiende? Cada época determina sus desafíos, sus tareas y sus armas. En las épocas oscuras lo que hay que hacer no es desear que se acabe. Hay que aprovechar para hacer lo que se hace en una época oscura. ¿Y qué se hace en una época oscura? Se trabaja en intensidad. ¿Se entiende? Entonces, a mí me parece que por eso, hoy en día, claro, yo entiendo que de un punto de vista artístico, la hipótesis tiene su lenguaje, es una crítica, así digamos, no es una crítica a la chica esta, es un chiste, ¿verdad? Yo entiendo que el arte tiene su lenguaje, yo entiendo que las imágenes nuevas van a venir del arte, pero a la vez es necesario saber qué quieren decir las cosas en términos de modificación concreta y posible, ¿verdad? Bueno, yo dos cosas quería decir. Una, como la colombiana esta con lentes, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Camila. Camila, ayer vos me decías una cosa con respecto al hombre, patatín, patatán, ¿no? O sea, la figura de la desconstrucción del hombre. Bueno, eso es un tema que yo quería abordar hoy, porque bueno, el hombre efectivamente fue un sujeto del acto, y entonces hoy en día, con este época posthumana, no en el sentido de posthumanismo, ¿no? De no como dicen los de la Silicon Valley, ¿no? Posthumanismo en el sentido que el humanismo terminó, ¿verdad? ¿Qué es lo que terminó? Y si realmente el fin del humanismo, del hombre del humanismo, significa el fin de la posibilidad de un acto, ¿no? O sea, entonces quería explicarte un poco, aprovechar tu pregunta para explicarles un poco cómo nosotros trabajamos esta cuestión de cómo se forman nuevos operadores de actos, nuevos sujetos, si uno quiere decirlo así. Y con respecto a tu amigo Felipe, que decías de la pedagogía de competencias, bueno, Angelique del Rey escribió un libro que salió en español, pero salió en México y en Argentina, nada más, en Colombia salió también, que se llama... ¿Ah, no sos de Colombia? ¿De dónde sos? ¿De Chile sos? Ah, me dijeron que eras colombiano. No, o sea, el avión fue desviado y yo bajé, en realidad bajé en Santiago. No, bueno, está este libro, La pedagogía de competencias, la escuela de competencias, que es muy, muy interesante. Y María ya trató varias veces, infructuosamente, de invitar a Angelique para que venga, pero tendrías que invitarla para que venga eso, la pedagogía de competencias, porque realmente... Pero sin que yo venga, porque si no, ella no viene. Bueno, entonces vamos a abordar esos temas y otros que ustedes, no sé, que ustedes quieran volver con respecto a lo de ayer, pero hoy lo que quería empezar, antes de ir a este fantástico esquema que voy a dibujar después, hoy lo que quería era empezar a explicar la desconstrucción del, entre comillas, sujeto del acto. Yo digo entre comillas porque el sujeto no es un concepto que yo use mucho, ¿no? Pero bueno, la deconstrucción del sujeto del acto, esta vez desde el punto de vista de la tecnociencia actual, ¿verdad? Yo espero que ayer se hayan comprendido que yo empecé a cuestionar, a presentar el problema para el acto, presentando el sujeto de la modernidad, ¿verdad? Diciendo, bueno, el sujeto de la modernidad es que actúa porque es actuado, ¿verdad? Y un acto es lo que va en el sentido de la historia, ¿se entiende? Y un no acto es lo que va contra el sentido de la historia. Para que se den una idea, a la época de la guerra de Vietnam, ¿no? Yo me acuerdo que había un libro de uno de los jefes del Vietnam del Norte, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente el tipo, que se llamaba Los Cuadros, el libro, ¿no? Era entre los libros que nosotros teníamos copiado en papel de cigarrillo y escondidos en los agujeros de la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué explicaba el vietnamita este? Explicaba que cuando dos cuadros
dos cuadros políticos, ¿no? Discuten, decía él, los dos no pueden tener razón. Entonces él explicaba, era un gran filósofo seguramente este vietnamita, explicaba que uno de los dos tenía razón porque su argumento iba en el sentido de la historia y el otro no tenía razón porque su argumento no iba en el sentido de la historia, ¿no? O sea, entonces el acto estaba en el que iba en el sentido de la historia, ¿se entiende? Bueno, es una especie de reducción un poco tonta, pero de última era un poco así la cosa, o sea, un acto, cómo se entendía un acto, y un acto es lo que sujetos podían cometer en el sentido que iba en el sentido de la historia, ¿verdad? En ese sentido, yo ayer presentaba dos cosas. Presentaba primero la deconstrucción, traté de presentar la deconstrucción de ese sujeto dependiente del sentido de la historia, ¿verdad?, que explota a partir de la pérdida de racionalidad de la hipótesis que la historia tiene un sentido, que hay un progreso, ¿verdad? O sea, cuando del conjunto racional la hipótesis, sentido de la historia, sale de la racionalidad para pasar a ser eventualmente una creencia, ¿no? Haciendo esta diferencia, o sea, lo racional, en todo caso, más allá de los cambios históricos que implica este conjunto de racionalidad, porque lo racional evoluciona, va perdiendo cosas, incorpora otras, de todas maneras lo que sí tiene de permanente como racionalidad, si podemos poner un elemento de base, es que son las hipótesis que se estructuran en acuerdo con ciertos actos, con ciertos hechos, contrariamente a las creencias, que las creencias ignoran todo hecho, aceptan los que la confirman, pero a los otros no les interesa, ¿verdad? Me hacía gracia porque ayer escuchaba en la radio en París un muy simpático sociólogo que había hecho un trabajo terrible para mostrar todo lo que era mentira en el discurso de Marine Le Pen, ¿no? Y le había presentado, como hacen los sociólogos, ¿no?, grupos, test, y otro grupo que sabía esto y un grupo que no sabía aquello, bueno. Y entonces mostraba que extrañamente los grupos que habían tenido acceso al hecho de que 90% de lo que decía Marine Le Pen era mentira, seguían votando Marine Le Pen de la misma manera que el grupo que no había... Bueno, de última es lo que el sociólogo no había leído a Marcel Proust, ¿no?, cuando dice: los hechos no penetran jamás el mundo donde viven las creencias. Bueno, entonces la racionalidad, bueno, es ese conjunto donde los hechos en principio sí tienen que ver, ¿verdad? Bueno, el sujeto del sentido de la historia no es más sujeto de acto por su deconstrucción. Expliqué también ayer, traté de explicar la crítica, ¿no?, de Spinoza y de Leibniz con el hombrecito, ¿no?, que decían, pero en realidad no, la crítica al sujeto del acto cartesiano, ¿verdad?, o kantiano, ¿no?, que piensa en su cabeza, ¿no?, etcétera, la escena, el teatro de que habla Descartes, ¿no?, de ese teatro, esa escena donde uno piensa y comete un acto libre no determinado por pulsiones compulsivas, es lo que traté de explicar ayer. Hoy lo que voy a tratar de explicar entonces es la tercera parte que yo empecé a decir ayer con lo que pasa en neurofisiología, que es esta asimilación de lo mental a lo neural, ¿verdad? O sea, donde se identifica lo mental, lo espiritual, lo reflexivo a lo neural. Con lo cual, por ejemplo, Jean-Pierre Changeux o los otros neurofisiólogos, en sus libros, no por casualidad, hablan, por ejemplo, explican cómo funciona, ¿cómo se llama la tique, este bicho que pica, que chupa la sangre? Garrapata se llama, garrapata. Si es la garrapata, si es la buena traducción, es un bicho que está en una hoja, ¿no?, colgado en una hoja, y que puede esperar un año en estado de letargía, ¿no?, o sea, y hasta que pasa un mamífero con sangre caliente y una parte del bicho, o sea, no el bicho como bicho, sino justamente un mecanismo que se explica biológicamente,
percibe el calor de la sangre, el garrapata cae, chupa la sangre y muere, ¿no? Bueno, es como un tango, ¿no? Y entonces, efectivamente, ¿por qué? Entonces Jean-Pierre Changeux explica mucho esto y después explica, por ejemplo, mucho que en las células de la retina de la rana, ¿no? Tienen un circuito que va retina, lengua, y cuando ven una mosca, cuando percibe una mosca, se dispara la lengua y se come la mosca. Entonces, la pregunta desde un punto de vista epistemológico es, este tipo está explicando, el objetivo de Jean-Pierre era explicar, y después, hace 30 años, convenció a todo el mundo, ¿no? Que lo mental era asimilable a lo neural. ¿Por qué me está hablando de la garrapata? ¿Por qué me está hablando de la célula retinana de la rana, ¿no? O sea, y bueno, lo que está diciendo Jean-Pierre Changeux, y que ahora es oficial, digamos, oficial dominante en la biología, es que los mecanismos son mecanismos modulares sin instancia de integración, o sea, de sentido. ¿Se entiende? O sea, la TIC, la garrapata, nunca está en relación con el perro. ¿Qué pasa? ¿Se entiende? Es el calor de la sangre caliente con unas células especializadas, o es una mancha negra en un arco que va de célula retiniana a lengua. ¿Pero qué, se entiende? ¿Por qué decía eso? Porque nosotros en medicina siempre supimos lo que es un arco reflejo. No, lo que está diciendo es que todo funciona de manera dislocada. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces yo lo que voy a tratar de presentarles ahora es qué es lo que, claro, lo que está cuestionando entonces la neurofisiología y las hipótesis, gracias, de hombre neuronal, etcétera. Lo que está cuestionando, ¿funciona esto? Lo que está cuestionando es la idea del sentido, ¿verdad? O sea, que los actos tengan una intencionalidad, una motivación y un sentido. Entonces, yo voy a tratar de presentarles lo que fue en inteligencia artificial, vida artificial, ¿verdad? Lo que fue el punto pivot, qué es lo que, sin que nadie se dé cuenta, ¿no? O sea, no fue enunciado, qué es lo que hizo pivot para poder pensar lo que pasa más allá de toda idea de un acto, como el acto de un sujeto para el cual el acto tiene un sentido, ¿verdad? Bueno, ustedes, para ir un poco más rápido, ustedes saben, conocen lo que es un sistema multiagente. ¿No? ¿No saben lo que es un sistema multiagente? Un sistema multiagente es el principio de vida artificial, de robótica, de sistemas digitales, donde agentes digitales o robots físicos, interactuando entre ellos, provocan cosas para las cuales no estaban programados. ¿Se entiende? Entonces, nosotros trabajamos mucho con el modelo son las hormigas, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque se dice las hormigas hacen cosas interactuando entre ellas que, para los cuales no están programadas. Pero entonces, ¿qué pasa? Claro, nadie sabe si una hormiga está programada o no está programada. Entonces, ¿qué pasó? Se transforma la cosa en un modelo de lo que se llama robot hormigas. Esta transformación es lo típico de nuestra época, ¿verdad? O sea, se modeliza algo y después se trabaja sobre el modelo como si el modelo fuera la cosa. Entonces, este pasaje es fundamental en la epistemología actual, ¿verdad? En los problemas epistemológicos actuales. Entonces, ¿cómo es el asunto? El asunto dice, bueno, no sé si lo voy a dibujar, o les explico, si no se entiende lo voy a dibujar. El asunto es así. Nosotros ponemos en una mesa de trabajo una serie de palitos. Hay una mesa, esto pónganlo que es una mesa de trabajo horizontal, ¿no? Entonces se ponen una serie de palitos en agujeros
Y algunos palitos tienen el doble, están enterrados, tienen el doble del tamaño que estos. ¿Sí? Y se ponen unos robots ¿no? Que tienen dos funciones o tres nada más, o sea que tiene una programación mínima, que es circular en la mesa, ¿no? Son varios robots, ¿no? Circulan en la mesa. Yo tengo la película en casa, así para la próxima vez la puedo traer. Es muy emocionante ver a los robots que circulan en la mesa. Los robots circulan en la mesa y cuando llegan a un palito, cierran es un problema llamarlo brazos, ¿entienden? Porque todo eso tiene consecuencias terribles, ¿no? Porque se lo llama brazos, se lo llama vida artificial, pero las consecuencias son que son brazos, que es vida. Bueno, entonces cierran los brazos así y levantan el palito y se van. Claro, pero uno de los robots llega acá, levanta el palito y el palito no lo puede sacar porque el palito tiene el doble de distancia. Largo. Entonces, ¿qué pasa? El robot se queda ahí bloqueado. Todo esto es antropomorfismo. El robot se queda bloqueado. Son objetos que... el robot se queda bloqueado hasta que llega otro robot que anda por ahí y encuentra el palito medio salido, cierra los bracitos, pobrecito, y levanta... Y entonces libera al otro robot y entre los dos, uno iba para acá, otro va para acá, se hace una resultante de fuerzas, se ponen de acuerdo y van hasta un lugar y dejan el palito. Bueno, entonces, la verdad es que cuando uno ve esto en el laboratorio, se queda con la boca abierta, porque ¿qué hacen los robots? Al cabo de un tiempo, o sea, por supuesto que los investigadores dicen, los robots cooperan. Entonces, pero lo que sí pasa, y que es muy interesante, es que al cabo de un tiempo, uno los deja, los robots, moverse, y al cabo de un tiempo uno va a encontrar todos los palitos en uno o dos lugares. ¿Se entiende? Eso es siempre así. O sea, siempre es así. Uno los deja. Invariablemente los robots circulan sin ningún plan, ¿no? O sea que en principio, sería posible que ningún robot libere a otro robot que está bloqueado, ¿se entiende? En principio. No hay ninguna programación para que vaya ahí. Entonces, todos van a estar desbloqueados, y no solamente todos van a estar desbloqueados, sino que los palitos van a estar en uno o dos lugares. Bueno, ¿se entiende? Esto se llama emergencia de un comportamiento no programado. ¿Sí? Y es un poco el funcionamiento físico, ¿verdad? Es una imagen física de cómo funciona un algoritmo. ¿Se entiende? O sea, ¿qué hay? Está programado, hace 1, 2, 3, y encima es la imagen física de un algoritmo capaz de producir algo por lo cual no estaba programado. ¿Se entiende lo que...? ¿Sí? Bueno, la verdad que es bastante sorprendente, ¿no? O sea, bastante sorprendente porque si uno agarra, pone los robots ahí a funcionar el viernes y vuelve el lunes a la mañana, hicieron un huevo frito, uno dice, bueno, no estaba programado, ¿verdad? Pero no hacen nunca un huevo frito. Siempre van a poner los palitos acá y acá, y entonces la primera vez que uno lo ve dice, que lo parió, puso los palitos acá y acá, pero a la quinta vez dice, y bueno, sí, claro, puso los palitos acá y acá, chao, ¿se entiende? Pero esto que estoy explicando fue la base de la revolución epistemológica de cómo emerge poco a poco los niveles de emergencia de comportamientos no programados. ¿Entienden? Y esto que da origen a la teoría de la emergencia, ¿sí? Va a ser extendido para explicar la evolución de las especies, el pensamiento, ¿se entiende? O sea que el pensamiento se explica también como un sistema multiagente, no programado pero que provoca cosas. ¿Se entiende? Provoca cosas. O sea, ¿se entiende? Este esquema mínimo, ¿verdad? Que se encuentra como en el pivot, o sea,
después vean todo lo que hay como trabajo de sistema multiagente, es enorme, porque todo funciona así, o sea, la bolsa de comercio, la macroeconomía, el urbanismo, todo funciona como sistema multiagente relacionado, ¿verdad? Y cuando uno pone una base de datos, Big Data, y analiza los sistemas multiagentes, bueno, uno está como, tiene adelante suyo un panorama de cómo el mundo actual, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué es lo que desaparece acá? Acá desaparece toda intencionalidad, toda motivación. Y eso se hace extensivo a lo vivo. ¿Se entiende? O sea, se dice, todo funciona así. En realidad, la motivación, la intencionalidad, dicen, es absolutamente un imaginario narcisístico. Y claro, como siempre, eso tiene una base comprobable. La verdad es que, mismo de un punto de vista clínico, uno se da cuenta de que, en realidad, cuando uno ve que alguien dice, o sea, la clínica psicoanalítica, alguien se comporta así o asá, ¿y qué va a hacer la clínica psicoanalítica? Que es lo que la neurofisiología contesta, ¿verdad? Dice, bueno, pero ¿por qué vos hiciste esto y aquello? Y los otros lo que van a decir, no hay un por qué hizo esto y aquello. En una relación multiagente emergió aquello. ¿Se entiende? Y van a decir, en realidad es un movimiento narcisista, ¿verdad? O sea, narcisista no en el sentido vulgar, narcisista en el sentido de poder investirte como, ¿no? Como un comportamiento seleccionado por las especies, ¿no? De la evolución, donde el hecho de tener un sentimiento narcisista, un sentimiento de existir, qué sé yo, es un comportamiento performante para protegerse, ¿no? ¿Se entiende? O sea, como todos los comportamientos seleccionados en la evolución. Pero, ¿qué pasa con esto? No es tan sencillo, porque nosotros en neurofisiología podemos hacer muy fácilmente la prueba, y es lo que hacemos siempre porque los estudiantes se quedan con la boca abierta, de que con ciertos captores, ¿no? externos, nosotros podemos ver que antes que una persona piense hacer un gesto, antes que piense hacer el gesto comenzó. En realidad se hace con un dedo, ¿no? O sea, la prueba clásica es con un dedo, pero es todo, ¿no? Se hace con un dedo porque es muy fácil, porque pasa por el escalpel, no sé cómo se llama, por el cuero cabelludo, ¿no? O sea que es una onda que vos captás muy fácilmente. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en neurofisiología? Lo que vemos es lo que los neurofisiólogos como Dehn y otros franceses y americanos muestran, es que en realidad el movimiento precede a la decisión, entre comillas, de movimiento. ¿Se entiende? O sea, el movimiento precede a la decisión de movimiento. Bueno. A partir de ahí, efectivamente, la posición militante, por decirlo así, de la neurofisiología, de los neurocientíficos, que dicen lo mental debe ser comprendido como lo neural, parece triunfar. ¿Se dan cuenta? O sea, ya está. O sea, en realidad, lo que pasa es que una vez que yo hice algo, para poder sentirme no muy mal, me imagino que lo hice con una motivación, ¿se entiende? Que es un poco lo que hace el psicoanálisis. El psicoanálisis trata de dar una interpretación motivante, una intencionalidad a todo, ¿verdad? O sea, usted hace esto y aquello, bueno, pero usted hace esto y aquello porque cuando era chiquito su mamá o su abuela, qué sé yo, ¿verdad? O si no, las interpretaciones psicosomáticas. A usted le duele la barriga, como por casualidad su abuela se llama Riga, bueno, ese tipo de pavadas, ¿no? Entonces, que es un poco la posición psicoanalítica, ¿no? O sea, mágica, ¿no? Que dicen, ustedes saben la frase, no sé si en español se dice así, en francés es comme par hasard, dicen, ¿no? Como por casualidad, ¿no? O sea, el psicoanalista siempre va a decir como por casualidad. Usted le dice, me olvidé las llaves, como por casualidad. Y entonces uno está ahí y dice, ¿qué lo varió? Este tipo
sabe por qué yo me olvido las llaves y la significación que tiene, ¿no? En realidad el tipo ese como por casualidad, porque no tiene la más puta idea, ¿no? Pero a uno le permite pensar que si uno olvidó las llaves no es porque es un huevón, sino porque realmente llave, abre, pene, agujero, claro, porque siempre aparece, no todo es un embudo que va hacia la cola, ¿no? Y entonces esta creación, bueno, entonces en un momento dado histórico, ¿no? O sea que es muy reciente, ¿no? Ese es el encuentro que va a haber, ¿se entiende? El choque que va a haber va a ser entre, por un lado, todos estos descubrimientos, todos estos trabajos de neurofisiología, de deconstrucción del sujeto de la motivación, que se encuentran frente a una serie de chamanes de lujo que decían que todo tiene sentido y cómo pagasás, y los hacen bolsa, pero en 2 segundos, por supuesto, ¿verdad? O sea, porque el psicoanálisis aparece como una especie de creencia mágica absolutamente aberrante que trata de explicar y dar sentido a mecanismos multiagentes que no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, el psicoanálisis existencial o la psiquiatría existencial, entre otras, tienen otras interpretaciones y no necesitan las interpretaciones de motivación. Digo eso porque me dijeron que ayer yo había deprimido a todo el mundo. Entonces yo digo inmediatamente que no es necesario elegir entre el mecanicismo neurofisiológico y el chamanismo de lujo psicoanalítico. Hay otras posibilidades. Lo digo así para no deprimirlos el sábado. Pero todo esto lo vamos a ver la semana que viene. O sea, la semana que viene vamos a ver, o sea, cuáles son las hipótesis sobre las cuales nos trabajamos. Esta semana es un poco la deconstrucción, ¿no? La puesta adelante de los problemas, ¿no? Entonces, yo lo miro a este, que querría poder articular para llegar acá, pero no sé si voy a... Bueno, yo trato. No, porque quería dar algunos elementos para la discusión, para la charla, ¿no? O sea, también y para la semana que viene. Yo decía acá que una de las cosas, cuando empecé a explicar esto, yo decía que una de las cosas que pasan en este momento y que es un problema central de la epistemología actual y del conocimiento actual es el hecho de la sustitución de los modelos digitales a todo objeto real, ¿no? Es uno de los problemas fundamentales, ¿no? O sea, los modelos digitales han hecho algo que normalmente los modelos no hacían, ¿verdad? O sea, normalmente cuando uno dice un modelo, yo por ejemplo, no sé, acabo de terminar un trabajo sobre un modelo orgánico, pero ese modelo orgánico no pretende ser ontológicamente lo que es un organismo, ¿se entiende? Es un modelo en el sentido clásico, como si es un modelo, ¿no? Es un modelo, una referencia. Lo que yo voy a tratar de explicarle a ustedes por cuál es el mecanismo a través del cual en nuestra época, hoy en día, los modelos no son más referenciales o representativos de algo, sino que toman el lugar de la cosa. ¿Se entiende? Porque eso es un movimiento fundamental que hoy pasa y que es muy poco pensado y que es poco comprendido cuál es el pivot que permitió esto, ¿se entiende? ¿Cuál es el pivot que permite en un momento dado que nosotros pasemos de moverse con modelos a decir los modelos son la cosa? ¿Sí? Si los modelos son la cosa, como ustedes van a ver, también esto tiene que ver con una deconstrucción final de toda singularidad, ¿verdad? O sea, si esto fuera así, ¿se entiende? O sea, para seguir con el tema de ayer y hoy, que es el acto, ¿no? La dificultad del acto, qué es un acto, ¿no? O sea, si los modelos son la cosa, lo que yo voy a tratar de mostrar para que ustedes sepan lo que tienen que entender al final, ¿no? O sea, si los modelos son la cosa, hay algo de la singularidad no disolvible, no soluble en modelo que desaparece. Bueno,
En realidad, bueno, ustedes saben cómo funciona la modelización digital, ¿no? ¿No saben lo que se llama la discretización? ¿No? Bueno. ¿Qué horas son? Ajá. Bueno, la modelización digital procede por el mecanismo, bueno, sí, saben lo que es la diferencia entre analógico y digital, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo analógico? Lo analógico es, por ejemplo, una foto analógica. Una foto analógica es una foto que en un momento dado, con la luz de una situación concreta, en un lugar concreto, se imprime en una placa sensible, las sombras, las luces, todo un juego de luz, que hace que algo de lo que está ahí pase hacia la placa sensible, ¿verdad? O sea, dentro de lo analógico hay una continuidad de material, por decirlo así, ¿se entiende? O sea que en lo analógico no hay una ruptura, la foto no está en ruptura con lo fotografiado, ¿se entiende? La foto captura algo de lo que existe en la situación fotografiada, que son los efectos de luz, de sombras, ¿se entiende eso? ¿No? ¿Sí? O sea, lo analógico significa eso, lo analógico significa la captura de una parte del modelo, ¿no? Del objeto, una parte del objeto que aparece en una placa o que aparece en un modelo, ¿sí? Bueno, la discretización digital no actúa para nada así. El aparato digital lo que va a hacer es que va, para decirlo así, cuadrillar, ¿no? Cuadrillar el objeto y captar puntos del objeto, la mayor cantidad de puntos posibles, y ponerlos en lenguaje de 1 y 0, ¿verdad? Digital. ¿Entiendes? O sea que en lo digital sí hay una ruptura material. ¿Se entiende? O sea, yo cuando tengo una foto, mismo si es una foto de reproducción de la foto, lo que tiene la foto es que la foto siempre, por más veces que se haya reproducido, la foto tiene ese lado, entre comillas, mágico, que una parte de la situación donde se tomó la foto, algo de eso, materialmente, se continúa en la foto. En cambio, en lo digital hay una ruptura, ¿verdad? Porque lo que está ahí va a ser analizado como puntos, esos puntos van a ser numerizados, ¿sí? Y esa numerización puede reproducir esa imagen en otro lugar. Esta ruptura material se pasa por lo que se llama, en lenguaje informático, ¿no? El redondeo digital. El redondeo digital es una cosa fundamental. Si ustedes comprenden eso, va a haber valido la pena que María me pague el pasaje para venir a Barcelona, y con un hotel con gimnasio y todo, ¿no? Porque realmente es un elemento pivot de lo que está pasando con la digitalización del mundo. ¿Qué es el redondeo digital? El redondeo digital es que si yo tengo, por ejemplo, es un perro. Si yo tengo un perro, ¿no? Y yo le hago una foto al perro, ¿qué es lo que yo hago? Yo tomo puntos, ¿no? Tomo puntos, la mayor cantidad de puntos posibles, ¿sí? Para reproducir el perro acá. Bueno, ¿no? El perro. Reproduzco el perro. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo modelizo inevitablemente como un punto discreto no quiere decir que no habla mal del vecino, ¿no? Discreto quiere decir que no es continuo,
¿no? O sea, es la matemática de lo continuo, la matemática de lo discreto, ¿no? O sea, yo modelizo como un punto discreto lo que en la realidad de lo fotografiado existe como un intervalo. ¿Se entiende? O sea, que yo, por más que multiplique, cosa que se hace, y multiplique la cantidad de puntos discretos para tener una mejor definición, como se dice, ¿verdad? De todas maneras, yo estoy reproduciendo como puntos lo que en su existencia de intervalos lo hace infinito. ¿Se entiende? O sea que un intervalo es siempre infinito, ¿no? Es infinito, es un infinito intensivo, es un infinito por transfinito, bueno, o sea, hay un principio de infinitesimalidad, de ser infinito, ¿no? Esto no es una hipótesis ontológica si el real es continuo o discreto, ¿se entiende? Yo no estoy diciendo nosotros tenemos que creer que el mundo es continuo o que el mundo es discreto, no. Estamos en otro nivel mucho más concreto que una hipótesis ontológica si lo que existe es discreto o continuo. Que es todo un problema en matemáticas eso, si lo que existe es continuo, discreto, y la matemática es el continuo, la matemática es el discreto. Lo que yo estoy diciendo es que después de un tiempo, hace ahora, no sé, 50 años, capaz 55 años, de ese estilo, donde se trató de hacer computadoras analógicas, eso no funcionó. O sea, no funcionaba, no eran precisas, no funcionaba. Entonces, la digitalización, ¿qué es lo que hace? La digitalización actúa como si el mundo estuviera constituido por un pointillage, no sé cómo se dice, ¿no? Como eso, un punteo, ¿no? O sea, ¿vieron como los juegos de los chicos para despegar o, por ejemplo, cuando tienen así puntitos y tienen que juntar los puntitos y encontrar el bicho, ¿no? O sea, en realidad todo pasa como si el mundo fuera hecho de puntos discretos agenciados, articulados. ¿Sí? Bueno, esto es una cosa. Y la segunda cosa de esto, esto se llama el redondeo digital. El redondeo digital quiere decir que yo, si digitalizo, tengo que tomar como un punto lo que existe como un intervalo. ¿No? Bueno. El otro elemento viene en realidad de la biología molecular, que asociada, ¿no? Con la... No, es un límite estructural de la digitalización. O sea, vos no se puede, porque un intervalo es lo que se llamaría lógica flu o lógica del continuo, ¿te das cuenta? O sea que, entonces, es imposible, o sea, es imposible que mantenga las características de intervalo asociado, ¿se entiende? Articulado o integrado, ¿no? O sea, es el límite. Vos podés multiplicar la cantidad de puntos, los píxeles o qué sé yo, ¿viste? Pero vos no podés modelizar un intervalo como intervalo, ¿no? No es una falla, es la base de la digitalización. Bueno, el otro elemento es, la biología molecular va a decir muchas cosas, pero digamos de un poco caricatural lo que a nosotros nos interesa. La biología molecular va a decir, finalmente nosotros tenemos que liberarnos de estas ideas un poco oscurantistas, vitalistas, qué sé yo, que hablan de la diferencia de lo vivo, la diferencia del hombre, la diferencia del pensamiento con respecto a la materia, ¿verdad? Y dicen, en realidad nosotros tenemos que emanciparnos, insisto en eso porque hay todo un discurso de emancipación progresista, antioscurantista, ¿no? Tenemos que emanciparnos de esto para comprender cómo procesos físico-químicos
todo lo que pasa. Es un poco lo que yo decía antes con respecto a los circuitos de pensamiento, ¿no? Ahí se entiende por qué le interesa tanto la garrapata, la célula retiniana de la rana, ¿verdad? O sea, mostrando, o todo lo que es, ustedes saben, la neurofisiología del amor, ¿no? Cuando dicen, bueno, tal neuromediador interviene y sos fiel, si tenés otro neuromediador, amás, si no, o sea, bueno, que es un poco eso, ¿no? Es un poco decir, mi marido se acuesta con todas las minas que pasan, y vos te enojás, no, ¿qué querés? Tiene un déficit de oxitocina, o sea, que es un neuromediador que en principio tiene que ver con la fidelidad, ¿verdad? Entonces no te puedes enojar, enojarse sería ridículo, si tiene un déficit de oxitocina y no puede más que... les aconsejo como excusa con sus parejas de decir, escúchame, tengo un déficit de oxitocina, me acosté con la vecina, ¿no? Encima rima, ¿no? Bueno, entonces... Efectivamente, la idea, el proyecto tecnocientífico dominante desde hace, bueno, digamos 40 años, 45 años, es liberarnos de esas pavadas del sentido, esas pavadas de la jerarquía, ¿verdad?, estructurales. O sea, eso se monta mucho contra el estructuralismo, ¿no? Hay una fuerte carga antiestructural, antijerarquía, no sea. Lo que hay son partículas físico-químicas articuladas entre ellas. ¿Se entiende? Bueno, entonces ustedes van a ver cuál es el asunto. Hay solamente partículas físico-químicas que se articulan y que hacen un perro, una botella, una casa, una mina, ¿no? Hace cosas. Una mina en argentino quiere decir una mujer. Entonces, esas partículas, uno diría, pero esas partículas, bueno, serían como un piso material, concreto, ¿verdad? Uno diría, bueno, está bien, desorganizan la vida, desorganizan los niveles de organización, todo, pero queda algo ahí que sería una base, un zócalo material. Y no. La deconstrucción actual va más allá de eso. No acepta ni siquiera que haya una base material físico-química. ¿Se entiende? O sea que no es el atomismo de los antiguos, donde hay átomos, ¿no? Anaxágoras, no es el atomismo. ¿Qué van a decir? Las unidades. Yo explico esto, después si alguien quiere hacer una pregunta, me hace una pregunta y explico un poco más, ¿no? Pero el pasaje es: las unidades de base que se articulan entre ellas para formar cosas son unidades de información. ¿Se entiende? Ahí llegamos al punto. O sea, no solamente no hay ninguna jerarquía orgánica, no hay niveles estructurales, sino que mismo los elementos, ¿no?, como los ladrillitos de base del Lego, tampoco son átomos como Demócrito o Anaxágoras pensaban. No son átomos, son unidades de información. Bueno, después yo puedo explicar cómo es ese pasaje, pero tampoco no... Como en principio tengo que volver mañana para votar contra Le Pen. Entonces, ¿qué van a decir? Pongamos que yo tengo una botella. Esto es una botella. Yo tengo una botella. Entonces yo voy a modelizar la botella. Entonces, la botella la voy a reconstruir acá. Ok. Bueno, yo reconstruyo la botella acá. Pero entre esto y esto, ¿qué pasa? Entre esto y esto hay el momento donde esta botella va a estar constituida por una serie, un conjunto finito de unidades de información. ¿Se entiende? Entonces, lo que van a decir es, en realidad lo que existe no es ni la botella, ni su reproducción como botella. Lo que realmente existe es las unidades de información que van a transformarse en nuestro mundo
en el nuevo piso ontológico de todo lo que existe. ¿Se entiende? O sea que, por ejemplo, yo con estas unidades de información puedo, en vez de hacer una botella, hacer el perro. ¿Se entiende? O sea, lo que existe, la hipótesis central hoy en día dominante en la tecnociencia es, lo que existe es esto. Lo que existe son unidades de información. Estas unidades de información no son más consideradas como unidades físico-químicas. Yo escribí un libro en diálogo contra una controversia, ¿no?, con un biólogo muy importante de Francia que se llama Pierre-Henri Gouillon, donde el punto de discusión entre los dos es que él decía, el ADN es un código. Es un código, ¿se entiende? Es un código. Yo puedo agarrar el código del ADN, escribirlo en un papel, escribirlo en una computadora, bueno, no sé, y reproducirlo en otro lugar modificándolo, si quiero. ¿Se entiende? Porque entonces el ADN no es, y este es un biólogo absolutamente oficial, no estoy hablando de ningún vanguardista loco, qué sé yo, ¿no? O sea, la teoría oficial, yo preciso eso porque la gente que está lejos de la biología no tiene la menor idea de lo que están haciendo los biólogos, ni lo que están haciendo los técnicos científicos que están modificando el mundo, ¿verdad? O sea, en realidad, ¿se dan cuenta lo que dice Pierre-Henri? Pierre-Henri dice, el ADN no es esta forma físico-química de la macromolécula de ADN, ¿no?, la doble hélice. El ADN no es eso, dice. El ADN es una cantidad de información que yo puedo reproducir así o reproducir así. Reproducir así o reproducir así. ¿Se entiende? O yo puedo, creando el modelo del genoma humano, modificar, por ejemplo, los genes de regulación que provocan la muerte, que provocan la enfermedad, que provocan el envejecimiento. ¿Entiendes? Ahora, esto es tan fuerte que yo averigüé un poco. En España la discusión con respecto al transhumanismo o bueno, todo eso parece que no está muy, todavía no está muy difundida, ¿verdad? En Francia está muy difundida eso y hay, por ejemplo, un tipo, Laurent Alexandre, ¿no?, se llama, que yo les aconsejo de mirar la conferencia de YouTube que está traducida en español, que se llama la escuela eugenista, una cosa por el estilo, tienen que poner. Es una conferencia YouTube, ¿no?, y ponen Laurent Alexandre, la escuela eugenista, ¿no? Este tipo, por ejemplo, es un médico y biólogo. No estoy seguro que se llame escuela eugenista, pero ustedes ponen, saben cómo se hace, ponen escuela eugenista, YouTube, Laurent Alexandre. Me imagino que a ustedes no se sorprende, a mí me sorprende que cuando hago eso encuentro las cosas en internet, ¿no? Me sorprende y me irrita. Este tipo escribió un libro que es un bestseller total, que se llama La muerte de la muerte, ¿no? Y medio nos convertimos un poco como, yo ahora corté la mano, pero medio como un espectáculo estúpido porque me invitan siempre a pelearme con Laurent Alexandre, ¿no? O sea, y corté la mano un poco de manera argentina porque lo agredí tan fuerte que ya entonces después no se podía más, ¿no? No le pegué. Lamentablemente, no le pegué. Pero Laurent Alexandre, él dice, nosotros podemos modelizar el genoma, ¿no? Nosotros identificamos los genes de regulación que provocan el envejecimiento. Y él dice, ustedes van a ver en YouTube una conferencia TEDx donde aparece él primero y yo después, porque así me llaman a mí en TEDx, me llaman al final, ¿no?, para que yo venga a decir que todo lo que dijeron antes no es cierto, ¿no? Pero es medio como un chiste, ¿no? Soy un poco no voy más porque me di cuenta, después lentamente, porque me metieron 6, 7 veces, me di cuenta que era la cocción un poco
razonable frente a todos los delirantes que hablaban de nanotecnología y la vida infinita y qué sé yo. Pero en síntesis, él agarra y dice, en la otra conferencia, se pone en TEDx Olympia, ¿no? Se hizo en el Teatro del Olympia, ¿no? En París. Él agarra, llega y dice, así mira al público y dice, entre ustedes, había, no sé, 1000 personas, dice, entre ustedes hay por lo menos 100 que van a vivir 1000 años, ¿no? Y fue muy, muy emocionante porque la gente pensaba que era una tómbola, ¿no? O sea, que había, yo, ¿no? Decía, y dice, y algunos que no morirán, ¿no? Yo dije, mierda, hace mucho que no hago urgencia psiquiátrica, ¿no? O sea, pero efectivamente, no solamente no va a las urgencias psiquiátricas, sino que él es el biólogo oficial, qué sé yo, y yo soy, él me dice, Miguel es bioconservador. ¿Por qué? ¿Por qué bioconservador? Porque yo digo, hay que morirse, o sea, entonces, bueno, después no extraña mucho que yo no tenga tantos financiamientos como él para probar que hay que morirse, que hay que envejecer, ¿verdad? Bueno, pero esto tiene una fuerza de creencia enorme, ¿se entiende? Esto ha logrado construir no solamente una teoría biológica, una teoría económica, una teoría mundo, ¿verdad? Sino que ha construido una forma estética, que es la forma estética modular, ¿verdad? Que es hoy absolutamente dominante en el mundo entero. O sea, todo funciona así, todo funciona así. Y la fuerza que tiene es una fuerza no de hechos, sino una fuerza de creencia. Es ahí donde, o sea que esto, ¿no? El asunto de que el mundo está hecho, todo lo existente está hecho a base de unidades de información, se transformó desde hace ahora 20 años, ¿no? En la creencia que explica el mundo, la vida, la economía, lo que se llamaba en la antigüedad actos, ¿entienden? La prueba que es una creencia son todas las pruebas, ¿no? O sea, ustedes se imaginan que yo tenía que discutir con Laurent Alexandre y con otros, ¿no? Me invitan porque otros transhumanistas me invitan para charlar con ellos. Yo tenía hipótesis un poco psicoanalíticas de que eran masoquistas porque me invitan y yo me enojo, pero entonces ellos dicen efectivamente vamos a vivir 1000 años, la inmortalidad, ¿por qué no? Y yo les digo, pero un poquito porque de un punto de vista médico, ¿no? Resulta que no tenemos la más mínima idea de cómo curar la gripe. No hablemos del cáncer, del SIDA, ¿no? Pero esa es la fuerza del mundo digital, ¿se entiende? Que se ha transformado en una creencia. Ya no es más una hipótesis de laboratorio, ¿no? Con la cual podemos discutir poniendo delante hechos. O sea, esta dislocación absoluta de todo el existente tiene la fuerza de una forma, la fuerza de una creencia, ¿no? Que es la creencia en un nuevo más allá. O sea, la creencia porque ellos me miran así y me dicen en los encuentros, ¿no? Me dicen, pero si nosotros queremos modificar el cuerpo para no sufrir, claro, sí, no, vos sos una especie de hijo de puta que dice, no, hay que sufrir, qué sé yo. No sé, me parece que, o por ejemplo uno dice, bueno, el sufrimiento, que el sufrimiento, no el sufrimiento noble, no del Cristo, sino el sufrimiento desde un punto de vista biológico. Bueno, el dolor es un comportamiento muy performante adquirido a través de la evolución de las especies, porque ¿qué permite el dolor? Bueno, el dolor permite de que cuando vos te estás quemando el dedo saques la mano, ¿se entiende? O que vos estés informado que hay algo que no va bien. O sea que el dolor, ¿no? Sentir dolor, no es una pura negatividad. Pero ¿qué es lo que nosotros encontramos en la promesa posmoderna, hoy dominante? Lo que encontramos es efectivamente la promesa de una desmaterialización total, ¿se entiende? Un pensamiento, una vida más allá de los cuerpos. ¿Se entiende? O sea que la promesa técnico-científica hoy de aumentar los cuerpos, aumentar el cerebro, aumentar la pobre soja y el pobre maíz y aumentar los gatos y los perros, la idea es, de un punto de vista más soft, como se llama, porque en los laboratorios de biología no se habla de transhumanismo, se habla de ¿qué? De los proyectos postorgánicos, ¿se entiende? O sea, nosotros tenemos que
todos los proyectos, si nosotros vemos cuáles son los proyectos de investigación hoy financiados, que tienen más éxito, son los proyectos postorgánicos. ¿Qué quiere decir un proyecto postorgánico? Quiere decir todas estas investigaciones que no tratan más de pensar en términos de regulación a partir de una materialidad existente, sino de aumentación como si la materialidad corporal fuera un problema. ¿Entiende? Es un poco, bueno, el pasaje ese donde Kant dice, la paloma cree que volaría mucho mejor si no tuviera la resistencia del aire. ¿Se entiende? Es exactamente eso. ¿Se entiende? O sea, la paloma cree que la resistencia del aire es una negatividad a eliminar. Entonces, de última se trata de eso, se trata de un pensamiento totalmente dislocado que se imagina que finalmente la promesa religiosa de una vida sin cuerpo no solamente es posible, sino que nos es debida, ¿verdad? Bueno, ¿sí? No, porque, ¿qué hora es? Pero capaz, bueno, no, lo que pasa es que no quiero, si seguimos, no, pensaba que si seguir explicando más cosas, capaz que era mucho, si, dado vuestra intervención un poco limitada. Menos mal que no hay ciegos, ¿no? Porque si no, ni siquiera me mirarían. No, pero parece que yo estoy acostumbrado a trabajar mucho en Italia y en Argentina, donde cada persona del público está convencida que tiene más cosas que decir que yo. No. En Francia es claro oscuro, o sea, depende. Si son cosas personales, las dicen. O sea, todo lo que tenga que ver con la vida personal les gusta. Pero acá en España es una especie de respeto excesivo. No sé si... Lo que pasa es que continuar con esto, o sea, lo que yo trataría ahora, pero que querría poder hacer, es articular todo esto que fui dando, ¿no? Con respecto a la idea de, claro, esa idea que yo evocaba ayer de la impotencia. O sea, cómo la impotencia de nuestros contemporáneos, la impotencia que nos sentimos, no es debido a que no hay un partido, es un chiste, que pueda, ¿no? No es que nos falta un líder, nos falta un partido, nos falta un programa, ¿se entiende? Es por eso que yo decía que hay que desideologizar un poco la problemática, porque es mucho más profundo, ¿se entiende? La impotencia al acto es porque efectivamente esta dislocación del mundo, este nuevo mundo que nadie se da cuenta, o sea, no nos damos cuenta que estamos ahí. O sea, ni que hablar, o sea, los mecanismos de no sentido, por ejemplo, todos los mecanismos. Lo que pasa es que yo tengo como una especie de catarata de ejemplos en la cabeza y trato de no darles todos, ¿no? Pero a la vez habría que ver cómo Big Data, ¿no? Cómo Big Data también participa en la imposibilidad del acto. ¿Se entiende? Todo milita en nuestra época contra la eliminación de una singularidad, se entiende. O sea, no hay ninguna singularidad, porque una singularidad quiere decir un punto de irreductibilidad para el cual el mundo tiene sentido y el acto tiene sentido, ¿se entiende? O sea, porque ustedes comprenderán que el hecho de que mi gesto, ¿no? Preexista al pensamiento del gesto, en principio no pone en cuestión para nada la emergencia de un sentido del acto, ¿se entiende? O sea, quería preguntar sobre eso, que lo anoté antes. O sea, más que hacer una pregunta específica, que me llamó mucho la atención lo que contabas y quería saber si es que existe registro, por ejemplo, en YouTube o algo, de esos estudios, si es que se puede ver. O que ahondaras un poquitito más en cómo funciona, porque hablaste como de que
en el fondo lo que sucede es que hay como una onda perceptible en el cerebro que Eso es lo que vemos con el caso precede- del dedo, es el ejemplo clásico Sí. del dedo, sí. Ya, y hasta qué punto porque me imagino que cuando se hizo eso, o sea, cuando se pudo leer eso, entonces hubo como toda una... Claro, por supuesto. eh, Sí, se puede ver por YouTube, sí, o sea, si no son los trabajos de Stanislas Dehaene, por ejemplo, en Francia, pero son todos los trabajos sobre movimiento y conciencia del movimiento. Pero sí, efectivamente, ves es lo que Damasio, ¿no? El neurofisiólogo americano, Antonio Damasio, él escribió un libro que dice El error de Descartes, se llama uno de sus libros, y el otro, Spinoza tenía razón, ¿no? ¿Por qué? Porque él, y aparte es muy cómico, porque él dice, no, yo nunca leí Spinoza, ¿no? O sea, dice, pero por lo que me contaron tiene razón, contra Descartes. ¿Por qué? Porque dice, Spinoza dice, los cuerpos actúan, ¿no? Y no actúan por decisiones, actúan, ¿entiendes? En cambio, Descartes pretendía que el cuerpo es la máquina y el ingeniero le ordena. Bueno, entonces sí, o sea, por Antonio Damasio, por Stanislas Dehaene, o sea, hay un montón de trabajos y si querés, lo que pasa con la filosofía es que la filosofía se transformó durante la última parte del siglo XX, sobre todo en filosofía moral, política, donde se dice cómo el mundo debe ser y cómo los hombres deben actuar. Pero la filosofía tiene un lado noble, que es el lado de pensar el mundo como se está construyendo, ¿verdad? Que es lo que hacía que la filosofía históricamente no tenía una separación con la ciencia, por ejemplo, ¿verdad? O sea, entonces, en realidad, hoy en día la filosofía reencuentra, a pesar de ella, la ciencia, porque vos te imaginás que si nosotros científicamente podemos, con los hechos, mostrar que todos los movimientos preceden a cualquier conciencia, ¿verdad? O sea, también, bueno, un poco es los trabajos sobre percepción, apercepción, conciencia, que son entre los modelos que quería presentar, ¿no? Pero en realidad es así nomás, o sea, tengo un minuto para... ¿sí? Lo que pasa es que yo tengo miedo de hacer la cosa más confusa todavía, ¿no? Está bien, pues hago... Bueno, si es muy confusa, mala suerte. Lo que quiero decir es que las conclusiones, lo que aparece como hechos, ¿no? Lo que aparece como hechos, la filosofía universitaria, académica, se mantuvo en una limpieza tratando de moralmente decir a los hombres lo que debían hacer, lo que no debían hacer, ¿se entiende? Y no se dejó tocar por eso. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros hoy podemos ver que existiría una especie de funcionamiento en 3 niveles, ¿no? El primer nivel es lo que se llamaría la percepción. Les voy a dar, para que entiendan esto, les digo primero el gran Leibniz, ¿no? Que era un tipo desagradable, ¿no? Pero que era un filósofo que pensaba con su época. El gran Leibniz, él descubre, ¿no? En la época que la filosofía pensaba los problemas y no la moral, él descubre lo que la neurofisiología 4 siglos más tarde descubre. ¿Qué descubre Leibniz? Leibniz dice, ¿cuál es la diferencia entre la percepción y la apercepción? ¿Conocen eso? ¿No? Bueno, él dice, yo percibo una infinidad de pequeñas gotitas, pero apercibo el ruido de la ola. ¿Se entiende? O sea, se ve lo que decía, o sea, si yo no tuviera una percepción, o sea, que él va a poner la percepción de un punto de vista biológico, ¿verdad? O sea, de una manera o de otra, si yo no tuviera acceso, si mi cuerpo no tuviera acceso a millones y millones de microgotitas, en ningún momento yo podría tener percepción de la ola. ¿Se entiende? Entonces nosotros en neurofisiología, a partir de este pasaje de Leibniz, ¿no? Decimos, la percepción es un mecanismo permeable, ¿no? Donde el yo y no yo en el sentido del bicho, no filosófico ni psicológico, ¿no? El yo y no yo existen, pero de manera
permeable. ¿Qué quiere decir? Que hay una permanente ida y vuelta, una interacción entre las moléculas y el movimiento molecular del medio y el movimiento molecular del bicho. En un momento dado, a partir de esta interacción, ¿no? Gotitas bicho, gotitas cuerpo, a partir de un cierto momento, hay un salto a la apercepción. O sea que uno ¿se entiende? Apercibir quiere decir que el cuerpo, no quiere decir conciencia, quiere decir que el cuerpo incorpora la información de que algo está pasando. Por ejemplo, nosotros percibimos los ruidos ultrasónicos, pero no podemos apercibirlos, ¿se entiende? O nosotros percibimos si hay una falla nuclear en una central nuclear, percibimos las radiaciones, pero no podemos apercibirlas, ¿se entiende? Lo cual es un problema, porque yo percibo el calor y lo apercibo, entonces me protejo de quemarme, pero yo, ¿se entiende? Entonces, cada bicho, cada especie tiene zócalos de apercepción diferentes y de percepción diferentes también. Pero con apercepción no te refieres todavía a conciencia. No. O sea, sería primero percepción, apercepción, que es Y corporal. después, de manera lacunar, conciencia. Lacunar se dice, ¿no? De laguna, ¿no? O sea que el tercer nivel, cuando existe en el bicho, existe el nivel de conciencia. Entonces, son como 3 niveles. Entonces, esto, en esta simplicidad, es lo que explica por qué el movimiento siempre precede a la conciencia, ¿se entiende? Porque el cuerpo está en permanencia en una acción-reacción con el medio, porque yo no apercibo, ni menos tengo conciencia de que me estoy irradiando, pero mi cuerpo está actuando y interactuando con las radiaciones que me están irradiando, ¿se entiende? Y segundamente, mi cuerpo puede corporalmente apercibir, ¿verdad?, que se está quemando, sin que yo tenga conciencia. ¿Entiendes? O sea que tiempo 1, percepción. Tiempo 2, apercepción. Y cuando el bicho tiene conciencia, ¿verdad? O sea, los mamíferos, qué sé yo, ¡pum!, conciencia de la cosa. Es simplemente por eso que el movimiento está siempre primero, ¿se entiende? Porque los cuerpos están siempre interactuando en permanencia con el medio. Y es solamente en ciertos momentos y de manera lacunar, o sea, lacunar quiere decir que no va a hacer coincidir todo, no va a converger hacia una conciencia, para nada. La conciencia son bom, 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 porque en un momento dado aparece la conciencia. Aparte, la conciencia es muy complicada porque en los mamíferos y en el humano la conciencia nunca es conciencia de lo inmediato, no solamente por esta triple temporalidad, sino también porque la conciencia está estructurada por percepciones, apercepciones pasadas a la vez, y por informaciones, ¿no?, que es el problema de la información, el mundo de la información, es que yo me informo de X, pero boom, saltando todo eso, ¿no?, que es en el mundo actual 90% de la información con la cual nosotros nos movemos salta al cuerpo. No por nada. Las teorías que dicen podemos pasarnos del cuerpo hablan de... Entonces, en realidad, claro, la conciencia no solamente está en tiempo 3, sino que la conciencia ella misma está entrampada en su pasado, en la memoria, en la información que le llega, lo cual hace que ningún bicho reacciona de manera adaptativa al medio. ¿Se entiende? Ningún bicho reacciona de manera adaptativa. O sea que si nosotros queremos hacer una pedagogía de la adaptación, si queremos hacer una formación fitness, ¿verdad?, de adaptación, si nosotros queremos crear cuerpos sociales y cuerpos individuales
adaptados. No podemos no destruir la vida, porque la vida no funciona jamás sobre principios adaptativos. ¿Entiendes? Es el famoso chiste que en biología es importante del escorpión y la rana, ¿no? O sea, que conocen, ¿no? El chiste del escorpión y la rana, no, hasta ni el chiste del escorpión y la rana. No, bueno, el escorpión quiere cruzar el río, pero no sabe nadar. Entonces le dice a la rana, ranita, yo me subo arriba tuyo, cruzame. Y la rana le dice, vos estás loco, vos me vas a picar y me voy a morir. Y el escorpión le dice, pero ¿cómo? Yo quiero cruzar, si te pico me muero yo también. La rana, que cae en el mito de la racionalidad, le dice, pero este tiene razón, claro. ¿No? Es muy interesante este cuento porque quiere decir que los organismos podrían comportarse de manera utilitarista, ¿verdad? O sea, pero ¿qué pasa? Claro, en medio del río el escorpión la pica y la rana se va muriendo y dice, pero ¿qué hiciste? ¿Nos vamos a morir? Y dice, sí, pero es mi naturaleza. Entonces, ¿cuál es la conclusión biológica de esto? Hay una serie de conclusiones biológicas. Yo escribí, pero un montón sobre el escorpión y la rana, ¿no? Que una de las conclusiones es que el escorpión, para seguir siendo un escorpión, para sobrevivir como escorpión, tiene que morir. Porque si el escorpión no picara, él se salva, pero él no es más un escorpión. ¿Se entiende? Si imaginamos un escorpión genéticamente modificado o aumentado, ¿se entiende? Que es el proyecto actual de aumentación. O sea, el escorpión, yo te modifico el escorpión para que no pique a la rana. Pero ese escorpión que no pica a la rana, el problema es que no es más un escorpión. Es un artefacto que no existe, ¿se entiende? No. Entonces, claro, en realidad el cuento del escorpión y la rana es fundamental en biología, porque lo que pasa es que efectivamente, como dice el médico y filósofo francés Canguilhem, todo organismo sano va a preferir siempre acomplir su destino mismo a precio de la muerte. ¿Se entiende? O sea que va a identificar, ¿se entiende la diferencia con las terapias actuales, adaptativas, aumentativas, etcétera, ¿no? O sea, va a identificar la salud no al hecho de adaptarse, sobrevivir, ser performante, ¿verdad? Sino a seguir tus afinidades selectivas. Ustedes se dan cuenta de lo que significa esto con respecto a la pedagogía de competencias, con respecto al mundo actual, ¿no? O sea, dice, hay que estar listo a ser fluido, ¿no? A móvil. Dice, entonces, claro, pero móvil significa no ser más vos, ¿se entiende? Que es el fluido, aparte quiere decir no tener cuerpo, ¿se entiende? Yo estoy tratando de redondear el despelote, ¿no? O sea, significa no tener cuerpo, ¿se entiende? Porque el cuerpo es lo que milita contra esa fluidez que permitiría a veces picar y a veces no picar al escorpión, de acuerdo a la situación, ¿se entiende? Entonces, ser fluido significa, bueno, mirá, vos te gusta tocar la guitarra, pero bueno, olvídate de la guitarra, aprende a hacer tal cosa, porque eso es útil hoy en día para la macroeconomía. Y a vos te gusta vivir en Barcelona, bueno, pero vos tenés que ser móvil y tenés que ir a vivir a la Cochinchina porque ahí hay trabajo y aprender otro trabajo, ¿se entiende? Es esa ruptura de lazos que el neoliberalismo teoriza y mete en práctica, es efectivamente posible como pensamiento y como práctica terrible de dominación actual, porque todo en la racionalidad actual milita en el sentido de olvidar los cuerpos. Si nosotros fuéramos seres con cuerpos, el neoliberalismo no podría existir. ¿Se entiende? O sea, es porque todo va en el sentido de decir, adapta tu cuerpo a funcionar como si no fuera un cuerpo, ¿verdad? Adapta tu cuerpo a que pueda vivir donde sea. Ese ideal social, ideológico, económico, estético, esa estética del nómade. El nómade con un móvil, con la Wi-Fi, o sea, todo un montón de cadenas que hace que el nómade es
identificable cada vez que se mueve 2 milímetros, ¿no? O sea, es un nómade archisedentarizado. No es porque uno se mueve que es nómade, ¿se entiende? O sea, se mueven en una sedentarización total, ¿verdad? Y esa sedentarización total dice, vos tenés que moverte no de acuerdo a tus afinidades selectivas, sino que tenés que olvidar tus afinidades selectivas, significa olvidar el cuerpo. ¿Sí? Bueno, la semana que viene lo que voy a tratar es de ver justamente la cuestión de por qué nosotros trabajamos la cuestión biológica, ¿no? Y cuál es nuestra cuestión. Bueno, ustedes empiezan a ver, o sea, efectivamente es todo un trabajo sobre los cuerpos, ¿no? Y qué es un cuerpo, qué es lo que un cuerpo puede, espinosistamente, ¿no? Y de un punto de vista científico también a la vez tratar de mostrar la locura, ¿no?, de este nuevo proyecto religioso de dejar el cuerpo atrás, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y a partir de ahí poder pensar el acto que paradojalmente, bueno, les aseguro, es fantástico esto, pero la próxima vez. Paradojalmente, esto que para nosotros es el punto más, digamos, el punto más importante de nuestro trabajo, ¿no?, de cómo pensar hoy el acto, que tiene que ver con las unidades que actúan, ¿no?, que sea el hombro, otra cosa, es explicable en palabras con el no actuar del taoísmo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, justamente, o sea, todo acto hoy no puede ser pensado de otra manera, eso es lo que voy a explicar la próxima vez, ¿verdad? O sea, de un punto de vista biológico, de un punto de vista orgánico, el acto es solamente comprensible de acuerdo a la sabiduría, ¿no?, del no actuar, ¿verdad? O, como dicen los taoístas, a fuerza de actuar me privo de toda acción posible, ¿no? O sea, entonces hay que ver a qué se llama actuar, ¿no? ¿Cuál es ese actuar que me impide participar de una acción, ¿no? Porque es la hora, ¿no? O sea, Sí. pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, una intervención. Rápida, y si no, yo creo que lo dejamos para la siguiente, o si no, ahora podemos charlar con Miguel, tomamos una caña y ya está. Yo creo que esta sesión nos ha tocado quizás la parte dura, ¿no? Y la buena noticia espero que venga. La otra va a ser... Bueno, la buena noticia ya he hecho como el Bueno, la spoiler. próxima yo les cuento cómo se atacan los cuarteles. Y nos vemos entonces el viernes que viene a las 7:30, la próxima sesión. Gracias.